Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 5, la capa de enlace. Bueno, sobre el final de la primera parte de este módulo, estábamos analizando un componente en particular del protocolo de la capa de enlace, que es la forma en la cual, en el caso de estar en presencia de un enlace tipo broadcast, cómo hacen los nodos para coordinar el acceso a ese recurso compartido. Estoy hablando justamente del enlace. Y estábamos viendo empezamos viendo los protocolos que toman turno, los protocolos que particionan el enlace, y pasamos a hablar de la categoría del tipo de protocolo que accede aleatoriamente a ese recurso compartido. Increíblemente, esa forma tal vez contraintuitiva no solo es implementable, sino que de hecho da un resultado aceptable. Y habíamos llegado a ver, hablamos del protocolo Aloha y llegamos a ver el protocolo también de acceso aleatorio que se utiliza en el Ethernet cableado. Y también es el protocolo que se utiliza en Wi-Fi, en lo que denominamos vulgarmente Ethernet inalámbrico. Habíamos quedado, o nos estaba faltando ver cómo se implementaba. Vamos a retomar en esta segunda parte a partir de allí. Y nos quedaba también hablar de la tercer gran familia de protocolos de acceso al medio compartido, que es una especie de combinación, o tal vez buscando lo mejor de las dos alternativas que ya vimos. Esto es, particionando el enlace o accediéndolo a tontas y a locas de manera aleatoria, que se denomina tomando turnos. Y cuando terminemos con eso, completamos la presentación de los protocolos de acceso múltiple, que como señalo allí en los contenidos, y vamos a hablar dos palabritas de lo que se denomina la dirección MAC, justamente la dirección del protocolo de acceso al medio compartido, en este caso término popularizado por Ethernet. Y después vamos a ver cómo se conecta esas direcciones MAC, cómo se conectan con lo que ya hemos visto a nivel de capa de red a la hora de resolver el enrutamiento de datagramas punta a punta. Vamos a ver cómo enchufa, cómo se relaciona la capa de enlace con la capa de red y ver qué desafíos aparecen. Vamos a tener que hacer uso allí de un protocolo propio de la capa de enlace, o que tal vez es controversial a qué capa pertenece, pero lo estamos viendo dentro del módulo de la capa de enlace, que es el protocolo ARP. Y después nos va a quedar para el resto, para las partes subsiguientes de este módulo, los temas que están allí en grisecito, que es puntualmente pasar a ver tecnologías en concreto. Terminamos la presentación más teórica, más en abstracto, y pasamos a ver tecnologías en concreto. Sobre todo vamos a hablar de Ethernet, que era, en su momento fue la tecnología de enlace más utilizada en el planeta. Y obviamente también tenemos que hablar de Ethernet inalámbrico, la versión, lo que normalmente denominamos Wi-Fi, que ha pasado a ser hoy en día posiblemente la tecnología de enlace, al menos en la frontera de la red, más utilizada. Vamos a ver por qué ventajas tiene, qué desventajas tiene también. Y nos vamos a meter un poquito también no solo en las características de esas tecnologías, sino también de cómo las adaptamos a las necesidades que tengamos. Algunas son más convenientes en un contexto, otras en otro. Pero ahí me estoy no solo adelantando a lo que sería esta clase, sino a esta segunda parte del módulo, sino que me estoy adelantando al resto del módulo. Como les comentaba, retomamos donde habíamos dejado. Estábamos analizando la optimización. Estamos en el contexto de un enlace cableado de tipo broadcast, y estamos estudiando específicamente el protocolo de acceso al medio compartido de esos nodos que comparten ese enlace. Y vimos que la política de Ethernet en general es CSMA, que lo asimilábamos o le encontrábamos un parecido a la forma en la cual se hablan los humanos en una reunión de humanos, tratando de prestar atención si hay alguien más hablando. En ese momento entonces no hacemos uso del medio compartido. En ese caso el medio compartido no sería un cable, sino sería el aire, tomar la palabra, por así decir.
Y si detectamos que nadie está haciendo uso de la palabra, ahí hablamos. Y también, ¿qué sucede? Si hay dos que al mismo tiempo comienzan a hacer uso de la palabra, bueno, se pisan, obviamente no se entiende nada, y posiblemente uno diga, no, habla vos, no, habla vos. Entramos en tenemos esos protocolos de recuperación ante las colisiones. Recuerden que estamos justamente hablando de la familia de acceso al medio compartido de manera aleatoria, que eso nos asegura o nos anticipa que se pueden provocar colisiones, que cuando una colisión se produce, bueno, se desperdicia la información transmitida, y también nos advierte que tenemos que contar con algún mecanismo de recuperación ante esas colisiones. Justamente estamos viendo el protocolo que se implementa específicamente en la tecnología de enlace Ethernet, que bueno, justamente estamos prestando atención a ese mecanismo de recuperación ante las colisiones. ¿Cómo sería su algoritmo? Bueno, recordemos que al tratarse de CSMA, Carrier Sense Multiple Access, los adaptadores, los nodos, no van a transmitir si detectan la portadora. Si alguien más está transmitiendo, ellos no transmiten, porque eso sería una colisión obvia, naif, y por ende es evitable esa colisión. Recuerden que si bien tiene sentido lo de no hacer uso del enlace si alguien más lo está utilizando, nos damos cuenta porque detectamos la portadora, con eso no alcanza para impedir las colisiones. Aún aplicando CSMA se pueden producir colisiones, por eso en particular vimos la optimización /CD, que lo que sancionaba era que ni bien se produzca una colisión, suspendamos el uso del enlace como para activar lo antes posible el mecanismo de recuperación. Esto es lo que les contaba recién, justamente porque se puede. Habíamos dicho que en el caso de Aloha, que era un protocolo de enlace también un enlace broadcast pero inalámbrico, no era tan simple detectar las colisiones, más allá de que, bueno, para aplicar Aloha teníamos que poder detectar las colisiones. Le habrán encontrado la vuelta los amigos ingenieros electrónicos. En el caso de un enlace cableado eso es más sencillito y por ende, bueno, se implementa esta variante. Y la clave del mecanismo de recuperación ante una colisión es parecido a lo que hacía Aloha, inspirado en lo que hacía Aloha. Va a estar esperando una cantidad, por así decir, aleatoria de tiempo. Va a tirar un dado, por así decir, que le va a indicar cuánto debe esperar. Bueno, justamente CSMA-CD, decíamos, es un protocolo de acceso aleatorio al medio. Pero, y tal vez les viene a la mente el hecho de que cuando comentamos que Aloha hacía esto, también lo señalamos como un problema, el hecho de que tal vez había dos nodos con información para transmitir, tiraban el dado, a ambos les salía que no usaran el slot en ese momento, y lo que pasaba era una situación bastante controversial. Había nodos con información para transmitir y el medio no lo usaba nadie. Porque bueno, claro, no hay una coordinación, vos no sabés si el otro tiene o no que usar. Es como que la coordinación es indirecta. La coordinación se da cuando se escucha el ruido de que se cayó algo al piso y se rompió. Digamos, cuando te das cuenta que hubo una colisión. En ese momento recién se activa el mecanismo de recuperación. Pero veamos cómo es este algoritmo propiamente dicho, para que sea más concreto esto que por ahí en palabras nos aprecia la simpleza que tiene. Es realmente muy simple y recuerden, ese era uno de nuestros objetivos. Nuestro algoritmo ideal tenía que ser simple. Siempre pedimos que los algoritmos sean simples porque redundan en múltiples beneficios. No solo es más fácil entenderlo, sino que además es más barato la implementación. En este caso, al tratarse de un protocolo de la capa de enlace, que gran parte del mismo está implementado a nivel de hardware en el adaptador, eso es más que conveniente. Primer paso. Bueno, el adaptador recibe de la capa de red el datagrama que tiene que ser enviado y lo va a estar encapsulando dentro de una trama. Recuerden, ese es uno de los servicios que cualquier tecnología de capa de enlace brinda, el entramado de la información. Si es SMA, si observa que el canal está disponible, inmediatamente comienza a transmitir esa trama. Si el canal está ocupado, bueno, simplemente espera a que se desocupe. Noten que de no haber habido una colisión con un tercer nodo, el nodo que en ese momento está haciendo uso del enlace va a completar satisfactoriamente el envío de su información, siempre y cuando no se haya producido esa condición de carrera donde un tercer nodo u otro nodo
escuchó que estaba el enlace libre, empezó a transmitir y en realidad había dos que habían empezado a transmitir prácticamente al mismo tiempo, por ende eventualmente se iba a producir la colisión. ¿Qué pasa si el adaptador, bueno, ahora nos transformamos nosotros en el que está enviando, ¿no? Si logramos transmitir la totalidad del frame sin que otro en el medio haya empezado a transmitir, digamos, si transmitimos el frame sin detectar en ningún momento colisión, asumimos que el frame fue transmitido correctamente y esto quiere decir se lo saca del buffer y a la miércoles, nos olvidamos de su existencia. Recuerden que, bueno, no me acuerdo si lo había adelantado, en Ethernet es un protocolo, sí lo dije, es un protocolo muy sencillo, por ende no tiene implementado transporte confiable de información. ¿Qué puede pasar si en cambio, mientras está transmitiendo el frame, detecta que otro adaptador al mismo tiempo empezó también a transmitir su frame? Bueno, o sea, ¿qué pasa si detecta una colisión un determinado adaptador? Bueno, hace dos cosas. Primero, aborta la transmisión inmediatamente. No, a diferencia de Aloha, que uno continuaba, porque claro, en Aloha con slot solo se transmitía el comienzo de un slot, entonces no ganabas nada con abortar, seguías transmitiendo y que se siga generando la colisión y bueno, ningún problema. Total, había que transmitir recién en el próximo slot. En cambio aquí, aborta la transmisión lo antes posible, pero claro, hay un problema. ¿Qué tal si vos sos muy rápido en darte cuenta que hubo colisión y cancelás el envío y eso hace que otro nodo no detecte que hubo colisión? Bueno, el algoritmo lo contempló, entonces vos abortás la transmisión, pero para que los demás también detecten que hubo colisión, se inyecta una señal de colisión. La señal de colisión es un determinado patrón especificado en la especificación de la tecnología, que lo que te asegura o aumenta la probabilidad de que los otros adaptadores también lo detecten. Uno podría hacer una señal de colisión, un jump signal, muy largo y ahí todos se van a dar cuenta que hubo colisión, pero claro, sacrificamos desempeño. Recuerden que la ventaja de la variante CD era que rápidamente abortar la transmisión para rápidamente comenzar la recuperación. Entonces ahí hay como un tira y afloje. Y bueno, ahora vamos a ver la especificación de qué tamaño tiene la señal de colisión. Es sorprendentemente corta, les puedo adelantar. Para no distraernos de dónde estamos en el algoritmo. Acto seguido de enviar la señal de colisión, acá arranca el mecanismo de recuperación ante la colisión. La colisión fue detectada en el paso 3B1 y ahora en el 3B2. Luego de abortar, luego de enviar la señal de colisión, el adaptador entra en lo que se denomina la fase de espera exponencial. Este es un mecanismo que va a estar presente en múltiples protocolos de la capa de enlace, por eso lo vamos a tratar de entender, esta primera vez que lo estamos viendo. Lo interesante es que, a diferencia de Aloha simplemente tiraba un dado y tenía una probabilidad P de retransmitir en el próximo slot. Pero noten que la probabilidad de retransmitir en el próximo slot era siempre la misma. Entonces no importa si P era un medio, era tirar una moneda, bueno, vos empezás a tirar la moneda y en algún momento te va a tocar transmitir a vos. En cambio aquí, tal vez producto de que los creadores del protocolo Ethernet, uno de los creadores había estado, les comentaba, de luna de miel en Hawái y tomó contacto, entiendo yo, con las virtudes, pero también con las falencias de Aloha. Entonces se le ocurrió cómo, aprovechando de las diferencias entre un protocolo inalámbrico como era Aloha y un protocolo para enlaces conducidos, guiados como es SMA-CD, tomó esta decisión. Adapta el tiempo de espera a la cantidad de colisiones consecutivas que hayas tenido. Es muy interesante, lo que está tratando de hacer es adaptar la espera a digamos, la probabilidad de que haya una colisión. ¿De qué depende? Bueno, de la cantidad de nodos que están al mismo tiempo queriendo hacer uso del enlace compartido. Entonces, inteligentemente, si hay muchos nodos queriendo usar el enlace, obviamente la probabilidad de colisión aumenta, y de hecho de colisionar y de volver a colisionar y de volver a colisionar. Entonces, en ese punto, tal vez tomando una página prestada hasta del propio TCP con su exponential, ¿no? con su IMD, cada vez tiene chance de esperar más tiempo, el doble.
Pero la función exponencial es muy peligrosa, porque como ustedes saben crece muy rápidamente. Y sería muy riesgoso decir, bueno, ahora espero 4 unidades de tiempo, ahora espero 8, ahora espero 16. Esa función crece muy rápido. Entonces acá está digamos, la idea simple pero maravillosa. Vos lo que se va ampliando exponencialmente es el rango. Y vos dentro de ese rango tirás el dado. Entonces la idea sería, si hubo poquitas colisiones, el rango de espera es muy acotado. Si hubo una secuencia grande de colisiones, ese rango se me agranda, y yo al tirar el dado tengo chance de que puedo tener mucha suerte y que me salga, bueno, como dice allí, ¿no? Luego de la m-ésima colisión se elige un número al azar entre 0 a 2 a la m-1. Noten que vos podés tener mucha suerte y habiendo habido 10 colisiones tirás el dado y te sale un 0. Eso quiere decir, ¿cuánto tengo que esperar? Nada. Transmití a continuación. Podés tener esa suerte. También puedes tener la suerte, bueno, cambiada y que te salga, no sé, para la quinta colisión esperar 31. Cuando digo esperar 0, esperar 31, ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá también mostraron gran visión de futuro. Entonces, lo que hay que esperar es el número que te sale en el dado por 512, o sea, sería cada número que te sale en el dado sería transmitir 512 bits. Es el tiempo que te toma, por ejemplo, te sale un 1, ¿cuánto le toma al adaptador transmitir 512 bits? Digamos, espera ese tiempo. Pero si te sale un 2, es lo que te tome transmitir 1 kilobyte. Y si te salió un 4, 2K. Y si te salió 5, 2,5K, ¿no? Y dale que va. Y acá hay algo muy interesante. Noten que no hay unidad de tiempo aparentemente. Yo no digo esperar K por 512 segundos o milisegundos. No hay unidad de tiempo. Bueno, en realidad sí, está escondida, está parametrizada. Y esto es lo que les decía que muestra una gran visión de futuro. Porque se dieron cuenta, creo, no lo charlé con ellos, de que la tecnología de enlace mejoraba y mejoraba mucho con el paso del tiempo. Pues bueno, es como todo en la tecnología, ¿no? No sé, la ley de Moore nos asegura que los CPUs cada vez van más rápido, ¿no? Vamos por todos lados, va mejorando el desempeño. Entonces, si ellos ponían acá un valor fijo y decían esperar, digamos, 100 milisegundos. Tal vez en esa época 100 milisegundos era poco tiempo, pero a medida que los enlaces se hacen más rápido, por ahí 100 milisegundos era una eternidad. Entonces estuvieron muy brillantes al dejarlo parametrizado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo si tal vez con palabras queda complicado. Entonces, con eso termina el algoritmo. Una nota al pie, ¿qué era la señal de colisión que mencionamos recién? Bueno, un muy pequeño patrón, apenas 48 bits. Se dieron cuenta que con esos 48 bits, que tiene una forma específica, creo que eran, no me acuerdo, 0, 1, tiene una forma específica, lo que lograbas era que los otros nodos, digamos, ese patrón de interferencia, lograba romperle lo que estaban transmitiendo los otros nodos con los cuales vos estabas colisionando. Recuerden que la señal de colisión solo se manda cuando vos te diste cuenta que había habido una colisión. Digamos, el primero que se da cuenta de la colisión fue muy bicho, porque nadie estaba enviando patrón señal de colisión. Al primero que se da cuenta, inyecta el patrón de colisión, la señal de colisión, y colabora o ayuda a que todos los demás muy rápidamente se den cuenta de que está habiendo una colisión, para que se active el /CD, para que dejen de transmitir. Y el otro aspecto que les decía que estaba, la verdad, muy refinado, se dejó la espera exponencial parametrizada en lo que tardase en transmitir un bit. Y es muy interesante, porque por ejemplo, en el viejo Ethernet, en el primer Ethernet, ¿cuánto te toma? Bueno, es muy fácil la cuenta. Era un Ethernet que enviaba, bueno, hay uno más viejo todavía que mandaba 1 mega, pero bueno, arranquemos con el de 10, que era el primer Ethernet que se hizo famoso. Si vos mandás 10 millones por segundo, ¿cuánto te toma para enviar un bit? Bueno, 0,1 microsegundos. Y recuerden, vos a este valor lo tenés que multiplicar por 512 por el resultado del dado. Ese dado que
a medida que se van repitiendo, se van reiterando las colisiones, ese dado va teniendo cada vez más caras. Entonces, por ahí terminás teniendo que esperar, no sé, 100 milisegundos o 500 milisegundos o lo que fuera. Eso es lo que les decía, que ahora vamos a ver con un ejemplo en concreto, a ver cuánto es la espera efectiva. Pero ¿qué pasa con el avance de la tecnología? Cuando apareció el famoso Fast Ethernet, famoso porque fue muy popular, y para mí también es famoso porque la pifiaron con el nombre. Le pusieron Ethernet veloz a un Ethernet que hoy en día es, bueno, cualquier cosa menos veloz. 100 megas realmente es bastante lento. Querés transmitir, no sé, la imagen de un CD usando Fast Ethernet, y ni que hablar si querés transmitir un DVD, un Blu-ray, te volvés chango. Les quedó, tenía que haber puesto, no sé, Ethernet 2 le tendría que haber puesto, ¿no? Ethernet un poquito más rápido, no el Ethernet rápido. Pero bueno, siempre estoy criticando esas adjetivaciones tan de extremo. Porque si no, el próximo ya había que ponerle, no sé, Ultra Fast Ethernet, o nos quedamos sin nombres. Perdón. Ahí pasamos de 10 megabits a 100 megabits. Noten que hay un orden de magnitud en el aumento de la velocidad, bueno, del ancho de banda. Por ende, es fácil hacer la cuenta. Ahora, un bit en Fast Ethernet es 0,01 microsegundos. Si se preguntan hasta dónde llega todo esto, bueno, hoy en día tenemos Ethernet de 100 gigabits. Digamos, esto ha avanzado mucho más. Bueno, para un ejemplo en concreto, si nos había salido, había habido 10 colisiones, tuvimos mala suerte, nos salió el 1023, ¿no? Que era para 10 colisiones de 0 a 2 a la 10 menos 1, era 1023, nos salió el peor de todos. Bueno, en ese caso son 50 milisegundos para un Ethernet de 10 megas, que parece poco tiempo, pero para la computadora 50 milisegundos es mucho. Pero para un Fast Ethernet que va 10 veces más rápido, miren qué interesante, se achica la espera de 50 milisegundos a 5 milisegundos. Y yendo un poco a un Ethernet que hoy en día sería más aceptable, un Ethernet de 1 giga, o sea, es un Ethernet de 1000 megas, estamos con 2 ceros más. Bueno, tenemos que correr la coma para el otro lado. Si antes era 5 milisegundos, ahora es 0,5, medio milisegundo. Está muy bien que ante una misma situación hubo 10 colisiones consecutivas. Bueno, se está esperando proporcionalmente lo mismo. Si lo hubiéramos dejado absoluto, sería una eternidad, porque fíjense la cantidad de información que transmite, ¿no? Es 100 veces más. Si lo dejamos 50 milisegundos fijo para las tres tecnologías, bueno, para el Ethernet común ningún problema, pero ya para el Fast Ethernet es una penalidad 10 veces mayor. ¿Se entiende lo que digo? En el caso de colisión andaría 10 veces peor. El nuevo andaría peor que el viejo. Una locura. Entonces estuvieron muy bien. Yo no sé si anticipaban que iba a haber Ethernet de 100 megas, de 1000 megas. Bueno, como haya sido, la verdad, me saco el sombrero. Muy bien. Hablando de la fase de espera exponencial, que es el corazón, es la clave, es la idea central de CCMA-CD, les adelantaba, tan interesante fue esta idea que prácticamente la mayoría de los algoritmos de los protocolos de la capa de enlace que adoptan el esquema de acceso aleatorio al medio compartido terminan haciendo uso de alguna forma de espera exponencial adaptada a las características del algoritmo en particular o de la tecnología en particular. ¿Cuál es la idea de esta fase de espera exponencial? Bueno, ajustar la retransmisión haciendo una especie de estimación de la carga. ¿De qué es la carga en un enlace tipo broadcast? Bueno, la cantidad de nodos que están queriendo hacer uso del mismo. En el caso de que haya una gran carga, esto es cuando había muchos nodos queriendo usar ese medio compartido, obviamente que va a haber una altísima chance de colisión. Entonces, para compensarlo, se van a empezar a estirar los tiempos de espera a medida que esas colisiones se van presentando. Al estirar los tiempos de espera, siempre habrá algún nodo que tiene la suerte que le salga el dado un número más bajo, y bueno, ese va a hacer uso del canal mientras los demás están esperando, y bueno, de alguna manera esa congestión se va a descargar. Ustedes estarán pensando, bueno, pero si hay muchos nodos queriendo enviar, esto es un problema que no se va a arreglar haciendo que alguno espere. Recuerden el tipo de tráfico clásico, característico de las redes de transmisión de datos. Es tráfico tipo ráfaga. Entonces, si uno tiene un momento
circunstancialmente una congestión, si la resolves esa congestión, rápidamente a los nodos se le acaba la ráfaga de información que querían enviar, si es que la logran enviar, y de nuevo la red vuelve a funcionar sin las colisiones. O sea, tal vez en los papeles uno diría, no, este algoritmo no hay manera, o en general, los de acceso aleatorio no hay forma que funcionen bien. Y sorprendentemente funcionan a la perfección, justamente ayudados por la naturaleza o el tipo de tráfico común o más frecuente en las redes de transmisión de datos. Les ponía siempre el ejemplo de una persona mirando una página web. Vieron que carga la página web, hay una ráfaga de transmisión y después estás un rato mirando y hasta que haces clic en algún enlace y hay otra ráfaga. Entonces hay muchos silencios seguidos de pequeños lapsos de uso intenso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? En la primera colisión tenemos el K, el rango es de 0 a 1. O sea, podemos o no esperar nada o esperar lo que tardamos en transmitir 512 bits. En la segunda colisión se nos duplica el rango, lo que les adelantaba hace un ratito, pero no se nos duplica obligatoriamente la espera. Porque podés tener suerte y sacar ese 0 o el 1 y esperar lo mismo que antes. O podés tener mala suerte y sacar el 3. Y ahí sí se te amplía el tiempo de espera. Y bueno, así sucesivamente, en el ejemplo que habíamos dicho hoy, luego de 10 colisiones, noten cómo el rango se amplió y mucho. Y con apenas 10 colisiones. O sea, muy rápidamente el dado ya tiene una cantidad infernal de caras. Y bueno, tal vez te puede salir, quizá no te salga el 1023, pero te puede salir 900 fácilmente. No, desde ya la distribución ahí es uniforme. Así que te puede salir un 900 y bueno, 900 por 512 es un tiempo más que prudencial en el cual, como les decía recién, el tráfico en ráfaga de los otros nodos tal vez se resuelva y después, bueno, una vez que te dejan el enlace libre, vas vos con tu tráfico en ráfaga y bueno, lo aprovechás y te lo terminas sacando encima. Bueno, estamos hablando de la eficacia de este protocolo. Y como ya hicimos con Aloha, pero la verdad que era muy fácil, o era más sencillito, no sé si muy fácil, pero era más sencillito analizar la eficacia de Aloha, y no es tan sencillo analizar la eficacia de CCMA-CD, porque bueno, por los bemoles que tiene, ¿no? Por las peculiaridades que tiene, por justamente la fase de espera exponencial. Recuerden que cuando hacíamos el análisis de Aloha, lo hacíamos genérico, veíamos la eficacia del enlace para una cantidad arbitraria de nodos, la que quieras, va teniendo infinito, y además optando en cada caso por el mejor P. Esto es bastante más complicado, pero sin embargo podemos sí mirar las conclusiones del estudio en el cual analizaban la eficacia de este protocolo, y las conclusiones son las siguientes. Como les decía, verlo en detalle se nos escapa del alcance de este curso, pero sí podemos repasar las conclusiones. Si llamamos tprop, que es... recuerden que acá no estamos hablando del retardo de propagación que usábamos para estimar cuánto tardaba un dato en llegar de punta a punta de internet. Estamos en capa de enlace. Entonces aquí solo nos preocupa este enlace, en particular como es SMACD, es un enlace broadcast. O sea, tenemos un enlace al cual están conectados una cierta cantidad de nodos. Entonces, si llamamos tprop al tiempo máximo de propagación entre dos nodos de esa red, claro, para que el tiempo sea el máximo, esos dos nodos van a ser seguramente los dos nodos de los extremos, los que más lejos están uno del otro. Después vamos a ver las especificaciones en concreto de las tecnologías Ethernet, justamente para tener este tiempo de propagación, tiempo máximo de propagación acotado, le van a poner límite a la longitud de los enlaces en las distintas tecnologías. Y de hecho es un límite bastante bajo, en general 100 metros. O sea, no es un valor tan elevado. Van a ver por qué es interesante tener acotado este tprop ahora cuando lo integremos en la función de eficacia. Y hay un segundo parámetro, que es ttrans. Va a ser el tiempo que le toma a un dado nodo transmitir una trama de tamaño máximo. De nuevo, también el tamaño máximo de una trama va a ser uno de los parámetros que las distintas tecnologías de capa de enlace en general
impongan, y en particular las que hagan uso de CSMACD. Van a ver que estos dos parámetros son muy importantes. ¿Cómo se integran estos resultados? Bueno, como les decía, el justificar de dónde sale esta fórmula se nos va del alcance de la materia, pero la fórmula no es tan complicada. La verdad, les debo, no tengo el dato de cómo la obtuvieron. No me extrañaría que lo hayan simulado. Ustedes saben que nosotros, en cuanto a las papas, nosotros no somos muy pragmáticos. No es que hasta que no le encontremos la demostración y un teorema, no dormimos. Un cuerno. Lo metemos en un simulador y vemos lo que da, y si le encontramos una curva que aproxime ese resultado observado, estamos más que felices y dormimos, pero fenomenal. En este caso, la fórmula de la eficacia del uso del enlace, cuando digo eficacia del uso del enlace, es qué proporción del ancho de banda de ese enlace estoy pudiendo utilizar para transportar datos, digamos, el uso útil del enlace. Y miren esa fórmula, es un cociente interesante, porque es un 1 dividido algo. Y ese algo, fíjense, tiene la forma 1 más algo, que ese otro algo también es un cociente. Así que, qué interesante. Si yo pudiera... ¿Dónde anda el mouse? Si yo pudiera a este segundo factor de acá, o este segundo término del factor de abajo, si yo esta parte de acá de alguna manera la pudiera eliminar, ¿qué me queda de eficacia? Me queda 1 dividido 1, o sea, 100. Miren qué interesante. Entonces, esta es la conclusión que quería transmitirles. ¿Cómo logro yo para hacer llegar o que se acerque al 100% la eficacia en el uso del enlace usando Ethernet, cableado en Ethernet, no Wi-Fi? Después para Wi-Fi cambia un poco el protocolo. Noten esto. Si yo quiero, o mi intención es hacer 0 este cociente de acá, hay dos alternativas. O hago que tprop sea lo más pequeño posible. Que era tprop, era el tiempo de propagación. Es decir, el retardo entre los dos nodos más alejados en este enlace compartido. Bueno, claro, esto me juega en contra, porque si yo les comentaba recién que en algunas tecnologías de Ethernet te ponen 100 metros de limitación, y ya me parecía poco 100 metros. Para yo lograr más eficacia, tendría que hacer que sea solamente 10 metros. Achicarlo más, o mejor aún, 1 metro. Bueno, tal vez los que me hayan tenido en Orga se acuerdan de... creo que no sé si cuando lo estuve ustedes de alumnos lo comentaba. Era una frase que empecé a decir cuando me preguntaban por ahí en las consultas de final, y ahora este último año hasta lo puse en una transparencia. Me subí al caballo y creo que le puse la regla a Alejandro directamente, de ahí arriba. Me faltaba el gorro de Napoleón. Que es, no podés ir lejos y rápido al mismo tiempo. Bueno, justamente, si querés ir rápido, querés hacer un uso eficaz de ese enlace, noten que achicando la longitud del enlace, en particular con este protocolo, pero el principio es en general, uno va a poder ir más rápido. Y de la misma forma, si mi intención era hacer 0 esta parte, este cociente que está acá abajo, otra alternativa, una era achicar tprop, y uno dice, bueno, pero si me haces, es una tecnología de enlace, pero el enlace tiene 10 centímetros de largo, no me sirve, al menos, bueno, sí sirve para, no sé, conectar el CPU con la memoria, ponele, o el CPU con el disco rígido, pero no me va a servir para conectar una computadora con otra y construir un internet. O sea, no, para el objetivo de la materia, de armar una red de redes, no me va a servir. Sí, tal vez yo pueda trabajar con este otro valor de aquí. Fíjense lo que dice. Perdón. Antes de meterme a hablar de la segunda forma de hacer que este valor se incremente mucho, entonces este cociente se achica mucho y en definitiva la eficacia es 1 sobre 1. Les decía lo de no puedes ir lejos y rápido a la vez, pero analicémoslo en el contexto de CSMACD. ¿Por qué achicar el tiempo de propagación? Y hagámoslo intuitivamente, porque no les mostré el origen de esta fórmula. ¿Por qué achicar el tiempo de propagación? Es decir, lo que tarda ir de un nodo al nodo más lejano, hacerlo lo más pequeño posible ese tiempo. ¿Por qué mejora la eficacia? La respuesta es muy simple. Porque CSMACD pierde eficacia cuando se producen las colisiones. ¿Y la colisión cuándo se produce? Bueno, cuando un nodo empieza a transmitir y el otro casi al mismo tiempo
sin escuchar que el primer nodo está usando el enlace, él también lo empieza a usar. Pero si yo hago que el tiempo de propagación sea bien pequeñito, la ventana en la cual un segundo nodo puede no escuchar la portadora y por ende generar una colisión, se reduce. Si hay menos colisiones, hay menos desperdicio del ancho de banda, por ende la eficacia tiende a 100. Es hasta sensato que así sea. Y en la misma línea, analicemos ahora sí por qué agrandar T-trans. ¿Qué era T-trans? Era el tiempo de transmisión de una trama. Epa, ¿qué está pasando acá? Si yo aumento el tiempo de transmisión, era el tiempo de transmisión de la trama de máximo tamaño, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo podría yo acercarme a 100? Haciendo que el tiempo de transmisión sea inmenso. Es decir, haciendo que la trama sea lo más grande posible. Y pensemos por qué mejora la eficacia. Creo que también es simple verlo. Si tienen presente el algoritmo CSMA-CD que acabamos de discutir. Porque si un nodo comienza a transmitir y se queda transmitiendo una hora, piensen en la eficacia. Estamos hablando solamente de la eficacia en el uso del enlace. Si ese nodo está metatransmitir, ¿qué hacen todos los demás nodos cuando quieren, por ejemplo, colisionar? O bueno, quieren usar el enlace y estamos viendo si hay chance o no de que haya colisión. Si el nodo que ganó el enlace lo usa por una hora, es toda una hora en la cual no se van a producir colisiones. ¿Me siguen? ¿Por qué? Y bueno, porque CSMA. Los otros nodos van a escuchar que está la portadora presente y no van a meter el palito en la rueda. Se van a quedar esperando a que esa portadora desaparezca. Claro, tal vez hay una sensación fea. De hecho, las dos formas de maximizar la eficacia nos dejan un sabor amargo en la boca. Una de ellas hace que la tecnología de enlace que use este CSMA-CD no me sirva porque son enlaces demasiado cortos. Si yo persigo el 100% de eficacia, digo. Y la otra tampoco me sirve porque es un enlace tipo broadcast. Pero para lograr el 100% de eficacia, cuando un nodo logra transmitir, se queda transmitiendo toda la vida. Claro, generándole lo que denominamos, ¿no? un starvation a los otros nodos que también de repente querían usar el enlace. Entonces, bueno, hay una solución de compromiso que desde ya no va a redundar en una eficacia del 100%, pero va a tornar esta tecnología en moderadamente eficaz, mejor que Aloha, y bueno, el resto es historia, ¿no? A final de cuentas, les contaba hace un ratito, cuando estábamos viendo los contenidos de esta parte del módulo, esta segunda parte, les comentaba de que en algún momento la tecnología Ethernet cableada, de la cual CSMA-CD es el protocolo de acceso al medio compartido, fue la tecnología de capa de enlace más utilizada del planeta, a ese nivel. Así que bueno, más allá de que estos casos extremos de eficacia al 100, la verdad que no son aplicables en la práctica, hay un punto medio. Van a ver, cuando hablemos en concreto de tecnologías de Ethernet, vamos a ver cuánto es la longitud máxima de cada segmento, de cada enlace, o cuánto es el tamaño. Cuando veamos, por ejemplo, la estructura de una trama Ethernet, va a haber un tamaño máximo. Y es muy interesante que como optimización, el tamaño máximo de esa trama Ethernet lamentablemente sí está fijada, no es proporcional como por ejemplo el retardo de la espera exponencial. Entonces, ¿qué pasó? Ahí la pifiaron. ¿Qué pasó? Con la mejora del desempeño de la tecnología, esas tramas quedaron muy pequeñas, terminan siendo transmitidas en muy poquito tiempo. Está bien, ayuda a que haya menos chance de colisión, de alguna manera como que desocupás enseguida el enlace y permitís que otros nodos también lo utilicen, pero bueno, perdón, te complica por el lado de las colisiones, porque como vemos acá en esta fórmula, si el tiempo de transmisión aumenta es donde uno gana, y con el avance de la tecnología el tiempo de transmisión se achica, ¿sí? Entonces, una de las optimizaciones propuestas es hacer uso de, creo que lo llaman frames, tramas jumbo tramas. Las jumbo tramas serían como, bueno, estaban los jets, y el jumbo jet era un avión gigantesco, el 747, que hoy en día parece un avión chiquito, pero bueno, en su momento era muy grande, tenía 4 motores, qué sé yo. Entonces, de alguna manera también buscan agrandar las tramas para lograr un uso más eficaz de ese enlace. Ok, hagamos una síntesis
de lo que vimos de CCMA-CD. Desde ya, brinda un comportamiento, una síntesis de la eficacia, ¿no? Como dice ahí arriba. Brinda un comportamiento más eficaz que aloja con o sin slots. Retiene la naturaleza distribuida, es decir, no necesitamos que haya una sincronización de relojes. Es más, no lo vamos a ver, pero hasta permite que las distintas computadoras tengan distinta noción de lo que es un segundo. ¿Se entiende lo que digo? No necesitas que todas las computadoras tengan el reloj sincronizado a nivel de qué es un segundo. Vieron que esto es así. No sé si han prestado atención, pero bueno, es una cuestión física. Los relojes, qué sé yo, pulsera, un segundo en un reloj no es exactamente lo mismo que un segundo en otro reloj. Porque un reloj puede tener, no sé, o el cristal o más batería, o uno es a cuerda y el otro es LCD. Digamos, hay múltiples razones por las cuales los relojes no coinciden. En las computadoras mismas, aunque son todos relojes electrónicos basados en cristales de cuarzo, los cristales de cuarzo es una porción física que le genera la señal de reloj a la computadora. Puede tener alguna diferencia a nivel de la estructura cristalina del cuarzo que hace que un reloj vaya, claro, una milmillonésima de segundo más rápido que el otro. Perfecto, para los humanos nos importa un bledo. Es más, vos tenés el reloj, te puede estar hasta corrido en 1 o 2 minutos y no pasa nada. Está corrido en 5 segundos, nadie se entera que está corrido 5 segundos. Hoy en día, increíblemente, tenemos, si usamos por ejemplo el celular para ver la hora, es extremadamente preciso, porque viene por defecto preparado para que tome la hora usando un protocolo de red justamente que le permite, llamar el NTP, que le permite obtener la hora de la red, y es preciso a la milésima de segundo. O sea, hoy en día tenemos relojes mucho más precisos que hace unos años atrás, pero aún con esos relojes poco precisos, estaba genial. Antes, y no hace mucho tiempo atrás, por ahí 200 años atrás, la gente sabía qué hora era escuchando la campana de la iglesia, porque le marcaba la hora de la misa, la hora del rezo. O sea, el error era 3 horas. Y hoy en día por ahí decimos, ay, se me adelantó 30 segundos. Y bueno, no pasa nada. Los humanos ningún problema. Ahora, la computadora, 30 segundos es una eternidad. Recuerden, hace un ratito hablábamos de lo que era, por ejemplo, tener que esperar un bit. Un bit era el tiempo de transmisión de un bit. Hablábamos que eran microsegundos, millonésimas de un segundo. Imagínate 30 segundos, una bestialidad para una computadora. Entonces, lo increíble, y no nos vamos a meter más allá de esto que les estoy contando ahora, lo increíble de Ethernet es que tolera que una computadora le codifique la información usando un reloj diferente al que se va a usar para decodificarlo. El que tenga ganas, googlee por ahí, no sé, código Manchester, van a ver que es algo bastante interesante, pero no me voy a meter en esa discusión porque es algo propio de la capa física que les había adelantado, que no nos vamos a estar adentrando en ella. Ok, entonces, muy interesante de CCMA-CD que es absolutamente distribuido y no hay necesidad de sincronizar nada. Ni los relojes, ni tampoco el comienzo de las ranuras de transmisión, porque no hay ranuras. Es bastante sencillo, más allá de que por ahí los mareé un poco con las explicaciones. Y como siempre les digo, si es sencillo, si es simple, y más aún, esto en general es bueno hasta para un algoritmo o para un protocolo de capa de aplicación, que es 100% software. Es doblemente importante en un protocolo de la capa de enlace porque gran parte de ese protocolo va a estar implementado en hardware. Y hardware más simple se traduce en hardware más barato. Así es directa la relación, no hay atutía, no hay forma de equivocarse. Y bueno, esta ha sido posiblemente una de las razones por las cuales se hizo tan popular. El hecho de que los adaptadores eran muy económicos y por ende se popularizaron. Y una vez que se popularizaron, ya está. El resto es historia. Bueno, nos quedaba la tercera categoría de estos protocolos MAC, que es el protocolo hacer MAC. Vimos particionando el canal, particionando el enlace. La otra era haciendo uso aleatorio del enlace. Y la tercera alternativa, genéricamente la llamamos tomar turnos. Bueno, veamos por qué necesitamos esta tercera alternativa. Los protocolos que vimos primero, los de partición del canal, no importa si vimos por tiempo, por frecuencia, no importa. En general se comportan de manera análoga.
anda muy bien cuando hay altísima carga, si hay n nodos transmitiendo y cada uno logra transmitir a ancho de banda dividido n, si son n los nodos, si están todos los nodos transmitiendo, usas la cantidad óptima, ¿no? Ancho de r sobre n. Pero donde meten la pata o muestran la hilacha es cuando tenés uno solo queriendo hacer uso del enlace. Claro, a cada nodo le dieron una partición nada más. Y si los otros n-1 no están usándolo, bueno, se desperdicia. Y ese nodo que quería usar el enlace solamente usa 1 sobre n. O sea, va a tardar n veces más en transmitir el dato que quería enviar. Muy poco eficiente. Nos pasa algo parecido, pero al revés, con los protocolos que vimos recién, tipo el CCMA-CD, los de acceso aleatorio. De nuevo, CCMA-CD, CCMA, CCMA-CA, el protocolo que todavía no vimos de Wi-Fi. Cualquiera de ellos, o inclusive el propio Aloha, tiene un comportamiento parecido, salvando las diferencias, en este sentido. Si hay poca carga, son extremadamente eficientes. ¿Por qué? Si hay un solo nodo activo, ese nodo recibe el 100% del ancho de banda. Los otros nodos no tenían, justo por el producto del tráfico ráfaga, no tenían nada que enviar, bueno, estaban esperando que les toque. Ese nodo que transmitió, si había un ancho de banda R, usó todo el ancho de banda. Claro, pero ¿qué pasa cuando hay muchos nodos queriendo transmitir? O sea, la situación, noten que de alguna manera es la inversa del que vimos recién, ¿no? Cuando hay uno solo, es muy bueno al azar, es muy malo particionando el canal. Si hay muchos queriendo transmitir, es muy bueno particionando y es no muy feliz, porque aparecen las colisiones, lo del acceso aleatorio. Bueno, ¿y qué es esto de tomar turnos? De alguna manera tratan de ofrecer lo mejor de las dos alternativas. Por ahí ustedes ya se imaginan de que es lo que tratan de hacer y posiblemente o lo logren o por ahí lo logran, pero hay otras cosas que le criticamos, porque si hubiera un protocolo superador a estos otros dos que ya vimos, estas dos familias que ya vimos, ni perderíamos tiempo introduciéndolas. De alguna manera, las tres familias existen porque va a haber protocolos que se adecuan a cada uno de las distintas circunstancias. Bueno, cada uno de ellos tal vez resulte mejor. Vamos a ser nosotros o el que tome la decisión de la topología de la red y de las tecnologías de enlace que se van a utilizar, el que tenga que mirar las características del lugar donde vamos a hacer la implementación y bueno, elegir la familia o la tecnología que mejor se adapte. También hay que tener en cuenta el precio, ¿no? Porque por ahí hay una que es buenísima, pero el precio se va de presupuesto. Bueno, entonces la vamos a dejar de lado por el precio, no porque sea mala la alternativa. Ok, veamos algunas formas de implementar esto de tomar turno. Bueno, una forma de tomar turno es haciendo polling, en lo que en castellano generalmente traducimos como indagado. Va a haber un nodo maestro que está distinguido ahí con el rol de ser el que administra, el que gestiona ese enlace compartido. Recuerden que el enlace tiene que ser broadcast. Si no es compartido, no hay protocolo de acceso a medio compartido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ese nodo lo que hace, le va preguntando a cada una de las computadoras. Por ejemplo, le dice, tenemos que, para el ejemplo este que les estoy mostrando, que la computadora A y la computadora C tienen información para enviar. Pero por más que tengan información para enviar, no la envían. Tienen que esperar a que el nodo maestro les dé la palabra o les ceda el enlace. ¿Y qué hace el nodo maestro? Les va preguntando. Le dice, che, A, ¿tenés datos? Bueno, cuando A recibe ese mensaje del nodo maestro, bueno, le contesta que sí y los envía. Y C, como no le preguntaron a él, no va a estar transmitiendo en ese momento. Hagamos un pequeño análisis. No vamos a ver en particular una implementación de este protocolo, simplemente una idea. Vamos así, como habrán visto, nos metimos con más profundidad en CCMA-CD y vamos a hacer lo mismo con CCMA-CA por ser los dos protocolos que más se están usando hoy en día. Esto es simplemente para que pensemos un poco qué le podemos criticar y qué ventaja tiene. Para empezar, ¿se les ocurre criticarle algo a este acercamiento? Bueno, desde el punto de vista de la confiabilidad, estamos en problemas. Porque ese nodo maestro es esencial. Si ese nodo maestro, alguien, no sé, lo desenchufa, o se tilda por recalentamiento, o lo que fuere, se nos cae el enlace. Porque solamente se dañó uno de los nodos, en particular el nodo maestro. Así que, lo tenía en otro orden. Ahí tenemos una crítica. Desde ya, el indagado
el preguntar, claro, no señalé, cuando el nodo maestro dice, che, ¿tenés datos? ¿Cómo le llega esa información? ¿Cómo se comunica el nodo maestro con el nodo A? Bueno, usando el propio enlace. Entonces, el propio polling consume ancho de banda. No lo podemos evitar, porque bueno, esta es la organización, funciona así. También la latencia se dispara. Fíjense qué le pasó a C. C quería usar, pero justo tal vez hace 2 segunditos el nodo maestro le preguntó a C, justo cuando C no tenía datos, y le dijo no tengo datos. Entonces pasó a A, y después le van a preguntar a B, y después recién le van a volver a preguntar a C. Entonces, claro, la latencia se dispara. Eso es una crítica fuerte. Recuerden lo importante que es la latencia en la calidad percibida por los humanos. No solo porque tarde en reaccionar a una página web, recuerden ustedes que era un factor determinante en la utilización del ancho de banda de una conexión punta a punta. Aquí estamos hablando de la conexión de un nodo al nodo de al lado, a través de un enlace. Pero si volvemos por un segundo a capa de transporte, punta a punta, extremos de la frontera a la frontera, si se nos eleva la latencia, nos van a tardar más en llegar los acknowledge, por ende la utilización del ancho de banda de mi conectividad a internet va a caer. Entonces la percepción de calidad va a ser negativa si yo tengo una tecnología de enlace que me eleva la latencia, bueno, por la razón que fuere. Hay que evitarlo eso, es una crítica fuerte. Y bueno, lo que les comentaba recién. Esta organización introduce un punto único de falla, en este caso el nodo maestro. No es la única alternativa, esta es una de las primeras formas. Esta manera viene a ser lo que hacemos, les contaba, en la asamblea universitaria, cuando de alguna manera el presidente dice, bueno, tiene la palabra, el asambleísta está en qué dice, bueno, me dan el micrófono y hablas. Pero claro, si alguien más quiere hablar, tiene que esperar a que yo termine, ¿no? Como que todo lo que señalamos aquí, el indagado nos hace perder tiempo, la latencia se dispara. Y es verdad, hay un punto único de falla. Si al presidente le llega a pasar algo, por suerte no sé, ¿no? Que no se quiere ir al baño o lo que fuere, uno dice, uy, se trabó la asamblea. Es verdad, podría pasar. También está contemplado un mecanismo de recuperación que si el presidente, por la razón que fuere, no sé, le suena el celular que le está entrando chorro a la casa, ve por la camarita, está entrando gente en su casa y no a su familia, bueno, él se va, se excusa, y hay un vicepresidente, qué sé yo. Tenemos mecanismos para que la cosa continúe. No es la única manera. Otra alternativa podría ser, y esta tal vez le llame la atención, a mí me llamó mucho la atención, y estaba como una tecnología que competía. Ethernet cableado es la IEEE, el estándar de la IEEE 802.3. Y este es el 802.5. O sea, eran dos estándares casi en simultáneo. Y vamos a ver por qué razón este cayó en desuso. De hecho, hoy en día, bueno, al menos en la tecnología esa que les mencionaba, no se usa más. Sí se sigue usando en una tecnología de fibra óptica que en esa época no existía. ¿Y cómo funciona esto? Es parecido pero diferente a lo de recién. En lugar de que haya un nodo maestro que te pregunta si querés hablar, lo que directamente se va circulando es, por así decir, el mate. Hay una ronda de mate y va pasando el mate. Entonces, el único que puede tomar mate es el que tiene el mate, obviamente. Ponele que bueno, me metí en camisa 11 varas con el ejemplo. Ponele que en lugar de pasar el mate, pasás el mate y el termo. Y bueno, ¿y quién puede tomar mate? Nada más el que tiene el mate y el termo en ese momento. Esa sería la idea. Noten que es una manera de coordinar el acceso a un recurso compartido. El recurso compartido sería el mate. Y claro, ¿quién lo puede tomar? La persona que tenga en ese momento el mate y el termo. ¿Se entiende la idea? Me traía los pelos, pero no es que estoy proponiendo hacer esto en las reuniones o en lo que vamos a hacer en el asado de despedida de la materia. No, pero para que se entienda. Si vos no tenés el mate y el termo, no podés tomar mate. Y convengamos que no podés pedir y que te lo pasen y qué sé yo, ¿no? Se pasa todo paquetito. Se pasa... ahí está. Esos que es... Lo tienen que haber visto. Que es como un termo y arriba tiene como una bombilla, un termo chiquitito, y arriba tiene como yerba. Y chupás directamente del termo. Y pasa el agua por la yerba. Bueno, lo vi una vez. ¿Qué es esto? Hasta que vi que chupaban del termo y bueno, una especie de mate larguísimo. Convengamos que es eso. Entonces, el que tiene el termo, que tiene pegado el mate, es el único que puede tomar. Y
nos coordinamos para que no se produzcan starvation, que ninguno se quede sin tomar mate, formamos una ronda, esto es algo muy natural, y solo se lo pasas al de al lado. Y ponemos un orden para que después el mate no esté yendo y viniendo. Ponele, siempre lo pasas hacia la derecha o siempre lo pasas hacia la izquierda. Todo esto, como increíblemente fue implementado a nivel de hardware, porque es un protocolo de la capa de enlace. ¿Cómo sería en hardware? Bueno, porque acá lo que estás pasando de un nodo al otro son tramas. Muy bien, en el encabezamiento de la trama hay un bit que distingue una trama común, que lleva seguramente un datagrama en la carga útil, de una trama especial que es el mate este con yerba para mate largo, no sé cómo se llama. O sea, lo que llamamos aquí la ficha, el token. Y obviamente, ¿qué es este token? Y volviendo al ejemplo en concreto de este protocolo, MAC tomando turnos. El que tiene el token en la mano es el único que puede transmitir información, tramas con información en la red. Bueno, en el enlace en este caso. Si no tenés el token, no podés enviar información. Pero además, esta tecnología, la razón por la cual se la ha dejado de lado, encima adoptaba una forma de anillo. Vos no tenías una conexión directa con todos los otros nodos. Solo te conectabas con el anterior y con el siguiente. Y lo que podía pasar, ahora lo vamos a discutir en el análisis, tal vez este nodo le quería enviar a este. ¿Y cómo haces? No tenés conexión directa. Se lo tenías que pasar, ponerle siempre en el sentido horario. Entonces se lo dabas a este y este se lo daba a este y recién ahí le llegaba. Y lo mismo la trama. Si vos no tenías nada te mandan la trama. La ficha. Si vos no tenés nada para enviar, la pasás. Te llega el mate este largo y justo está ya verde, no querés tomar. Bueno, así como lo recibís, lo pasás. El que tenga ganas de tomar, cuando lo recibe, toma y bueno, también lo pasa para que no se produzca, como decíamos, un starvation. Entonces, en este caso, el token es simplemente una trama distinguida y el que lo tiene es el que puede enviar información. En este ejemplo, el token lo tiene la computadora a la izquierda y la computadora a la derecha es la que quiere transmitir. Y bueno, no puede. Hasta que no le llegue el token, no va a poder transmitir. Bueno, como el token, al igual que el indagado, se hace usando el enlace, el token también es transmitido por el enlace. Así que la ficha consume. Claro, ¿cuál es la ventaja en este caso? El token va a ser una trama muy cortita, porque es simplemente un bit en el encabezamiento y sin carga útil. Así que es muy cortita esa trama. Podríamos decir que por el lado del consumo de ancho de banda del enlace no es tan significativo. Lo que sí sucede, al igual que antes, es que la latencia se nos dispara. En el ejemplo de recién, la computadora que tenía datos para transmitir, hasta que no le llegue el token, no puede siquiera empezar a transmitirlos. Y además, también, se dispara la latencia para empezar a transmitir, que es un componente de la latencia. Pero también se dispara la latencia para que el dato llegue a destino. Ponele que, como decíamos recién, ¿dónde anda el cursor? Lo haces en el sentido horario, ¿no? En este sentido. Y ponele que de esta computadora querías enviarle a esta, pero como se hace en el sentido horario, se lo envías para acá, este para acá y este para acá. O sea, tuviste que dar toda la vuelta sumando la latencia de estas conexiones para recién llegar a destino. Y esto con 4 computadoras, con 4 nodos. Si hubiera 40, hubiera 400, bueno, la latencia se dispara y yo agregaría mucho. Y para colmo tenemos un problema más, que fue un problema bastante complicado de resolver. Hubo que apelar al software, era difícil de resolverlo a nivel de hardware. Que es que, al igual que antes, también hay un punto único de falla, aunque es más difícil verlo. ¿Cuál sería? El token, la ficha. Sí, porque piensen que, tengan presente que, así como estos datos son enviados por el enlace en tramas, el token también es enviado por el enlace en tramas. Y puedes tener la mala suerte que esa trama justo se corrompa. Es decir, que cuando llega a la computadora siguiente, se tornó inentendible y esta computadora, por ejemplo, no le dio el CRC, la descartó. Y ahora, ¿qué pasó? Están todas las computadoras esperando que le llegue el token, pero el token fue descartado porque se corrompió. Bueno, como buen mecanismo de recuperación ante la pérdida de algo, vamos a tener que incorporar temporizadores. Pero claro, ¿temporizadores de qué? ¿Para retransmitir? No, porque esto es un error al recibir.
¿Habrá que hacer un acknowledge cuando envías la trama? Es una posibilidad. Como estamos hablando en el aire, no estamos hablando específicamente de 802.5, podemos discutir alternativas. Una posibilidad podría ser que vos cuando envías la trama token, el que la recibe te haga acknowledge. Entonces, si a vos no te llega el acknowledge, pasado un X tiempo la retransmitís, como si estuviéramos en TCP. Otra posibilidad es que haya un temporizador. Cualquiera de las computadoras que están en el anillo, si pasa un X tiempo sin ver que le llegue la trama token, él puede generar una nueva trama token, pero claro, con las complicaciones del caso de que puede haber una condición de carrera. Puede haber dos computadoras al mismo tiempo que se les ocurra generar la trama token. Así que bueno, nada, se puede resolver. Vos tenés un token provisorio y hasta que el token provisorio no dé toda la vuelta no lo transformás en un token permanente. Digamos, por software lo podemos resolver fácil, pero tengan presente que estamos en capa de enlace. Entonces a veces una idea no tan difícil de implementar en software se te vuelve muy complicado de implementar en hardware. Así que esta posiblemente sea la razón por la cual el IEEE 802.5 está directamente en desuso, está obsoleto, se lo considera obsoleto. Pero bueno, nos sirve para ilustrar una segunda alternativa de tomar turnos. Como estos son protocolos muy excesivamente en abstracto, lo vemos en una transparencia y si los cuento yo hablado, veamos un ejemplo en donde tal vez se haga o se trate de hacer lo de tomar turnos en una tecnología de uso diario. Les estoy hablando y es bastante complicado porque es una combinación de múltiples mecanismos de acceso al medio compartido. Vamos a ver en concreto vamos a repasar por arriba en concreto cómo se hace el MAC cuando tenés Fibertel o ¿cómo se llama el de acá? Ya me olvidé cómo se llama el de acá. BBVA me sale, no, eso es un banco. O el cable de Bahía Blanca. Recuerden que se trata de un enlace broadcast. Vos tenés el cable que distribuye la televisión a los hogares. Y acá tenemos, por ejemplo, podría ser un edificio, los departamentos de un edificio. O podría ser las casas de una cuadra, lo que sea, no importa. Hay un troncal que lleva la señal del cable. Y habíamos hablado de esto, creo que en el primer módulo. Cuando llega ese cable a tu casa, pasa por un splitter. Bueno, lo tengo acá en Zoom. Pasa por un splitter y el splitter separa, por un lado, la señal del televisor. No estoy hablando de triple play, ¿no? Triple play es otra historia. Esto es un Fibertel tradicional. Bahía Visión Color, ahí está, el BBC. Me acordé la sigla. O un BBC. Vos tenés, por un lado, lo que se conecta al televisor, que ves la televisión. Y por otro lado, lo que se conecta al módem de cable, que es el que te da Wi-Fi, que tiene dentro el routercito, lo que ustedes saben, me da acceso a internet a la computadora. Pero tengan presente una cosa, independientemente de que por ahí este cable sea punto a punto y no lo compartís con nadie, por ejemplo, tenés la computadora enchufada con un cable al modemcito. El cable de la televisión, si vos lo seguís, bueno, uno no lo sigue porque se va de tu casa, pero si salís a la vereda y lo podés seguir, o en un edificio vas hasta la terraza, que es donde suelen instalar el divisor, vas a ver que tu cable y el del vecino y el del otro vecino, todos se juntan en uno solo. Bueno, ¿por qué? Porque es así como funciona la tecnología. Es broadcast, es compartido. Claro, cuando lo único que enviaba la compañía de cable, era televisión, ningún problema, porque es unidireccional. La compañía de cable manda información y te llega a la televisión y la mirás y a lo sumo cambias de canal. Pero no hay una vuelta. Ahora, para tener internet, tiene que haber ida y vuelta. Y es ahí donde se nos complica. ¿Cómo funciona esto? Tenemos vamos a usar la palabra CMTS, que significa esto, Cable Modem Termination System, no importa, vamos a la sigla CMTS, que es la punta del cable, es donde el cable se conecta. Y esto está obviamente en la empresa de cable. Ellos tienen acá un equipo especial y este equipo lo que hace, inyecta, por así decir, la televisión y también te da conectividad a internet. ¿Y cómo se conecta o cómo se comparte este enlace? Tenemos que hacernos la pregunta, la pregunta se separa en dos partes.
¿Cómo hacemos para recibir información en nuestras casas? Lo que se denomina downstream, o normalmente nosotros le decimos el download, que eso es cómo recibimos información cuando de alguna manera la habíamos solicitado. Y la otra es cómo solicitamos la información, que sería el upload, o lo que en la jerga se llama el upstream. Bien, vamos por parte. El download, el downstream, se hace usándolo o reutilizando los propios canales de la televisión. En algunos canales viene televisión, en otros canales viene datos, viene información. Bueno, son canales que, considerando el ancho de banda de esos canales, digamos, ¿qué protocolo MAC se está usando en el downstream? Bueno, particionado del enlace. ¿Particionado de qué manera? Los canales, ¿cómo se separan? Por frecuencias, particionado por frecuencia. Es frequency division, no me acuerdo, multiplexing. Así que son canales que tienen 40 megabits por segundo cada uno de ellos. Si vos tenés contratado en tu compañía, por ejemplo, haciendo números fáciles, 40 megas, bueno, llegado el caso podés estar ocupando a lo sumo un canal. Son múltiples canales desde ya, porque por ahí si vos tenés, hoy en día te venden, no sé, 100 megas y hay 10, 20 casas que tienen 100 megas, bueno, no es un solo canal de download. De hecho, son cientos de canales de download porque es un enlace compartido entre, la verdad, gran cantidad de hogares. Pero donde la cosa se complica y se complica mucho son en los canales de upstream, en lo que sería la upload, donde vos haces los requerimientos. ¿Por qué? Porque ahí se usan slots de tiempo. No solo se usan slots de frecuencia, sino también se usa, o sea, mezclamos frequency division multiplexing con el otro, con el time division multiplexing. Están los dos en simultáneo. Les decía, nos manejábamos viendo los protocolos en un nivel más abstracto para no ensuciarnos tanto con los detalles. Pero bueno, esto van a ver por qué se los quería contar. Es muy interesante lo que se hace. Acá tenemos, bueno, obviamente todo lo controla el CMTS. Y en el downstream, que vos simplemente lo recibís y ¿cómo distinguís si lo que me está viniendo, por ejemplo, por el canal 322 es dato mío o es dato de otro? Bueno, algo de lo que también te viene en el downstream es el frame map, que mapea cómo va a ser utilizado. Digamos, lo que te viene en la bajada es lo que vos pediste. Le hiciste clic en un enlace, eso lo mandás por el upload, y por el download, ¿qué te va a venir? El contenido de ese enlace al cual hiciste clic. Lo estoy simplificando mucho porque recuerden que estamos a capa de enlace. Entonces acá lo que estás metiendo es lo que estás pidiendo, lo que te estaría pidiendo tu capa de red. Está pensado para que funcione. Y acá está la cosa que me llamó la atención al ver la implementación. Me llamó la atención por lo complejo. Tenés canales de upstream, son varios, pero en cada uno de ellos se forma como se eslotea el ancho de banda de ese canal, se eslotea en el tiempo, ¿sí? Se eslotea en la frecuencia por si tenés múltiples canales de upstream, pero a su vez se eslotea en el tiempo y pasa lo siguiente. En la primer parte, porque recuerden que las casas, los hogares, también tienen necesidad de enviar datos hacia Internet. Por ejemplo, un HTTP request. Eso lo tenés que poner en estos slots de la segunda parte. Y en la primera parte, espero no perderlos, aleatoriamente podés utilizar alguno de estos slots de la primera parte, aleatoriamente, solicitando ¿qué cosa? Que te asignen alguno de estos slots de la segunda parte. Si están pensando, che, esto es un infierno, tienen razón y piensen lo siguiente, es un infierno que está implementado a nivel de hardware. Entonces la próxima vez que cuando contraten esta forma de acceder a Internet y les traen el modemcito y qué sé yo, mírenlo con más cariño ese modemcito, pues la verdad se gana el sueldo, trabaja mucho. Entonces, a ver, esto que les estoy contando es lo que se llama el DOCSIS. Es una sigla muy frecuente. Bueno, ¿qué es el DOCSIS? Nada, es esa sigla que está ahí, Data Over Cable Service Interface Specification, y habla de usar FDM. Claro, en los de download es obvio, viene por los canales, pero
en los de upload también se cortan canales. Pero a su vez, dentro de los canales de upload se usa TDM. O sea, se monta FDM con TDM. ¿Y cómo se usan esos slotcitos de TDM, de tiempo? Bueno, hay algunos preasignados, los de la segunda parte. Estos de acá están preasignados. O sea, en el frame map que te viene en la bajada, el CMTS te dice, che, vos usa este slot de acá para tu pedido. Y lo haces. Pero en la primera parte es donde se lo accede aleatoriamente. Bueno, acá tal vez no me quedó del todo bien. Bueno, no me entraba en la transparencia. Lo cuento en la transparencia que sigue. Porque veníamos hablando de que... A ver, les decía, perdón, vuelvo para atrás. Que hay un componente, aparentemente viene todo por particionado de canal. Particionado de canal, inmediatamente debían ubicarse en decir, si hay N queriendo transmitir, el uso es buenísimo, no hay colisiones, pero si hay uno solo, tenemos problemas. Entonces, no sería un uso tan eficiente. Lo loco, lo sorprendente del DOCSIS es que hace las dos cosas. Porque por un lado particiona, en donde entonces no hay conflicto, pero por otro lado, en esta primer parte, donde van los frames de solicitud de mini slots, se hace uso aleatorio. Entonces, increíblemente también puede haber colisiones. Y ahí es donde se le complica la mano. A ver, si están pensando, che, esto es recontra traído de los pelos, tienen razón. Tengan presente que esta es una tecnología para enviar televisión adaptada para poder enviar internet. O sea, está adaptada, no fue creada desde el vamos para repartir internet. Es más, sospecho que eventualmente esto va a pasar de lado, se va a dejar de lado, ya que ahora internet en su momento no solo se fagocitó a las otras redes de transmisión de datos, sino que ahora se está fagocitando a los otros servicios. Está lo que se llama ahora el IPTV, o sea, la televisión por IP, y directamente podés ver televisión usando tu conexión a internet. Y no estoy hablando de poner Netflix o ver la clase en YouTube. Estoy hablando de directamente ver televisión contratando un cable, pero que la información, los canales que estás viendo, no vayan utilizando, por ejemplo, el DOCSIS, sino directamente usando un enlace a internet. Y obviamente va de la mano de tener un enlace a internet más veloz. Era el ejemplo, creo que les adelantaba, de el triple play, ¿no? El triple play consiste en darte un enlace de muy buena calidad, típicamente fibra óptica, que llegue hasta tu casa, ¿no? Lo del fiber to the premises que hablábamos en el primer módulo. Y ahí sí no hay problema, vas a tener suficiente ancho de banda como para tener todas tus necesidades de conexión de internet normales, además de el uso de internet para ver televisión. Pero bueno, estábamos en CATV y este es un punto importante. Los módems de cable piden aleatoriamente hacer uso del upload usando esos mini slots, usando la primera parte de los mini slots. Es decir, más de un módem puede elegir usar el mismo mini slot, lo cual da lugar, como es aleatorio, cada vez que aparece la palabra aleatorio, tenemos que tener presente de que puede haber colisiones. Ok, se podría producir una colisión, pero los módems son incapaces de detectar las colisiones. Porque, bueno, me quedo medio lejos. ¿Por qué son incapaces de detectar las colisiones? Porque a vos te llega lo que dice el CMTS, no te llega lo que dicen los otros módems. Hay unos diodos, no sé qué miércoles hay, que bloquean la señal. Entonces, a vos te llega solamente lo que dice el CMTS. Además, supongo yo también una cuestión de privacidad. Si no, vos estarías fácilmente leyendo el upload de los demás y el download también de los demás. De esta manera se restringe o le da una capa adicional de privacidad o de seguridad. Por ende, pero eso que es algo positivo, tiene un aspecto negativo. Sos incapaz de detectar la colisión. No escuchás que estás colisionando con alguien más cuando te pediste usar un determinado mini slot. Bueno, lo tenés que inferir indirectamente. ¿Cómo? Y vos le dijiste al CMTS, che, dame acceso en el cuarto mini slot. Y el CMTS nunca te dice ok, con el frame map, nunca te da el ok, asumís que tu pedido se perdió, y obviamente ¿por qué se perdió? Y porque hubo una colisión. Es decir, ¿y qué pasa cuando hay una colisión? Que son increíblemente muy frecuentes. Se hace uso de algo muy parecido a lo que vimos hace un ratito de la espera exponencial de Ethernet. El punto es que uno contrata conexión a internet usando CATV
Y te lo venden como si fuera parecido al acceso a Internet que brinda, por ejemplo, las compañías telefónicas. En su momento el ADSL o ahora el Fiber to the Premises. Que tanto el ADSL como el Fiber to the Premises es un enlace punto a punto. En cambio CATV no. Es un enlace broadcast. Esa es la razón por la cual anda tan mal. Es si cada tanto pasan los memes de la gente que, bueno, en Buenos Aires se da mucho porque esto es especialmente grave si tenés en un edificio. En realidad el edificio no tiene nada malo, lo que hace es pone mucha gente junta, entonces el mismo cable es compartido por ahí por mayor cantidad de personas, y lo que realmente es grave es que algún vecino tenga la desgracia de tenerlos a ustedes de vecino. Quiero decir, agente de computación. Porque la gente de computación somos los que ponemos a correr el torrent. Y con el torrent destruye las premisas de los protocolos de acceso al medio compartido de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque destruye la premisa de que el tráfico es tipo ráfaga. Si pones a correr un torrent, estás 24/7 a taco, a fondo. Entonces, es verdad. Tu exponential, tu espera exponencial, bueno, en inglés se llama exponential backoff, así me sale decirlo en inglés. El exponential backoff hace que eventualmente te puedas recuperar, pero nunca se desagota la congestión, porque vos sos una congestión con patas, constantemente congestionando, producto de haber puesto a correr el torrent o, bueno, la mula o el software que sea de peer-to-peer. Por eso decía, la desgracia es que los vecinos nos tengan a nosotros de vecinos. Y tal vez si uno vive en un barrio con una menor densidad poblacional, hay más chance, o mejor dicho, menos chance de que justo tengas un vecino con esas características. Me imagino que si alguno de ustedes viven en los edificios cerca de la uni, donde se maximiza la chance de tener un vecino que estudie computación o que vaya a la uni, que sea fierrero, que enseguida ponga a correr algún, porque la gente, por ejemplo, los amigos de electrónica, los alumnos de electrónica también son de darle duro y parejo a la conexión a internet. Tal vez se maximice esta situación. Y es muy gracioso ver esos memes o esos posts interminables en Facebook criticando, bueno, a BBC o criticando a Fiverr o al proveedor de internet que sea de estos que son a través del cable. Ahora, no nos podemos quejar porque sabemos a qué se deben. Digamos, por más que nos quejemos no van a poder hacer nada al respecto. Bueno, en síntesis, para redondear esta cuestión de los protocolos MAC. Una alternativa es particionar el canal. Vimos por tiempo, por frecuencia. Había una que se llama usando códigos, que es increíble que todos usan el mismo canal como codificando diferente y no hay colisiones. Pero bueno, también es un costo mayor el adaptador usando ese tipo de protocolo MAC. La segunda familia son los de acceso aleatorio. Tenemos, por ejemplo, Aloha puro, Aloha con slot, CCMA, CCMA-CD. Bueno, en particular CCMA-CD lo vimos un poquito más en detalle porque es el que se usa en Ethernet, en 802. IEEE 802.3. Y vamos a ver otra variante más de CCMA llamada CCMA-CA, que se usa específicamente en 802.11, es decir, en Ethernet inalámbrico, lo que llamamos Wi-Fi. ¿En qué difiere CD, CA o no tener ningún barra? Bueno, lo vamos a ver en detalle cuando estemos viendo Wi-Fi para ver por qué ni el CCMA ni el CCMA-CD dan un resultado satisfactorio para las redes inalámbricas. Es un protocolo más complicado desde ya, por ende los adaptadores son más caros. Sí, es verdad, pero a esa altura del partido se había popularizado tanto. Cuando surge Ethernet no había internet, ¿sí? Entonces, andás a ver si se iba a usar o no se iba a usar esa tecnología de red. Cuando surge Wi-Fi ya había internet y estábamos todos desesperados por usar Wi-Fi y además en el contexto de internet, o sea que esa tecnología de enlace para conectarnos a internet. Entonces fue muy diferente y es verdad que los primeros adaptadores inalámbricos eran muy caros, pero el nivel de demanda, la economía de escala producto de que se venden como pan caliente hace que incluso hoy en día, a pesar de que el protocolo es más complicado, si me apurás es más barato conseguir un adaptador Wi-Fi que uno Ethernet. Vos querés comprar, ni que hablar si querés un Ethernet, que es una placa para enchufar en la computadora, casi que es dificilísimo de conseguir. Se consigue, pero es mucho más fácil conseguir, no sé, una placa. Por ejemplo, el otro día en internet ahí uno comentaba y dice, se me quemó la placa Ethernet, ¿qué hago? Y la respuesta sensata que le daban los amigos le decían,
comprate una placa inalámbrica, eso es USB. Y me encantó, la respuesta era más fácil. Por ahí en un kiosco hasta podías comprar esa placa inalámbrica Wi-Fi. En cambio, una placa Ethernet que no sea USB, sino de las que se enchufan adentro, era bastante más complicado de conseguirla y bastante más complicado de instalarla. Tenés que desarmar la computadora, cruzar los dedos de que no se te produzca una descarga electromagnética, un chispazo, ¿no? Una estática que arruines la electrónica. O sea, es más fácil enchufar un pen, una placa USB, que es prácticamente como enchufar un pendrive, que andar desarmando la computadora. En eso tienen razón. Bueno, y la tercera familia, la que vimos recién, la de tomando turnos, que es, vimos dos en abstracto. Polling usando un nodo distinguido, un nodo maestro. Hablamos de pasaje de token, pasaje de ficha. ¿Y cuáles son las implementaciones en concreto de esta idea? Bueno, Bluetooth increíblemente es un... Bluetooth, sí, el que usamos para los auriculares y qué sé yo, es un protocolo que toma turnos. Lo mismo, bueno, Token Ring es esta que les comentaba que está obsoleta, pero FDDI hace algo parecido a Token Ring y FDDI, bueno, es un poco vieja esa tecnología de fibra, pero no se la puede seguir usando. Tal vez en algún lado está deployed, todavía está instalada. Bueno, con esto cerramos lo que veníamos hablando de Mac, más allá de que ahí dice dirección Mac, pero dejamos de hablar de los algoritmos o los protocolos Mac y ahora pasamos a hablar de las direcciones Mac. La sigla es la misma, es la dirección de acceso al medio compartido. Veníamos de trabajar en capa de red con las direcciones IP, bueno, versión 4, que eran esos chorizos de 32 unos y ceros, que por facilidad lo cortábamos en 4 bloquecitos de 8, lo decíamos en base 10, ¿no? Que era lo que estábamos acostumbrados a usar. ¿Para qué se usan las direcciones IP? Muy bien, se usan para enrutar, vimos en capa de red, datagramas de la red origen a destino, hablando de red en el sentido que se le da a la palabra red en la capa de red. Recuerden, en la capa de red, que parece raro, uno dice, ¿cómo? ¿Red? En la capa de red. Bueno, recuerden que se denominaba capa de internet. Entonces, hablar de net e internet eran dos palabras distintas. Tenemos, por ahí debería yo dejarle de nombre capa de internet para que no se haga esta cacofonía, esta repetición. Pero bueno, que era una red, era un conjunto de adaptadores accesibles de manera directamente utilizando la tecnología de la capa de enlace. Bien, cuando estamos a nivel de capa de enlace, vamos a usar direcciones MAC, no direcciones IP. También en la jerga se las denomina a veces dirección física, también dirección LAN. Está bien, tiene sentido, es la dirección de la red local, la dirección LAN. Y se los utiliza, así como la dirección IP se metía en el datagrama, la dirección MAC es la que se va a usar dentro de las tramas. Y solo se la usa para transmitir el datagrama de la capa de red de una interfaz a otra interfaz, pero dentro de la misma red. De nuevo, con la palabra red en el sentido de la capa de red, es decir, conjunto de adaptadores que son accesibles de manera directa. ¿Qué es una dirección MAC? Me llama la atención, es increíble. El origen de esta tecnología es completamente independiente. Les decía, había Ethernet desde antes de haber Internet. Entonces, me llama la atención que para las direcciones MAC adoptaron un patrón de 48 bits. En general, bueno, hablo de Ethernet, que es la tecnología LAN, les decía, más popular. Y para las direcciones IP, 32. O sea, con 48 bits estaríamos fenomenal y tal vez no habría necesidad de IP6. Pero bueno, se tomaron 32, se quedaron cortos. No, 32 son, decíamos, ¿no? 4.000 millones y ya hay más personas que direcciones IP de 32 bits. Pero sigue habiendo muchísimas más direcciones MAC que personas en el mundo, ¿no? 2 a la 48 es un número infernalmente más grande que 4.000 millones. Es 65.000 veces, ¿no? 2 a la 16, ¿es 65.000? Es 65.000 veces más grande que 4.000 millones. O sea, tenemos para un buen rato antes de agotar las direcciones MAC. Esa dirección MAC, en general, está grabada en la ROM del adaptador de red. Ahora vamos a ver de dónde salen y qué pasa. Digo en general porque hoy en día es costumbre que esa información que de repente está en la ROM, o bien está guardada en una ROM programable, o directamente está guardado en la RAM,
se copia la RAM en el adaptador y por software podemos cambiarle la dirección MAC. Uno podría decir, ¿para qué quiero cambiarle la dirección MAC? En general es una dirección con la cual no trabajamos y van a ver que los protocolos, puntualmente la ARP, funciona muy bien, así que ni nos tenemos que preocupar de su existencia. Acá tenemos un ejemplo de una pequeña LAN, una pequeña red en el concepto de red de capa de red, y vamos a tener para cada adaptador una dirección MAC distinguida. Fíjense que los muchachos que propusieron las direcciones MAC, que fue la gente de la IEEE, la gente de la IEEE son todos ingenieros electrónicos en su mayoría, o si no, ingenieros eléctricos, no le tuvieron miedo a hacer uso del código hexadecimal. Directamente el chorizo de 48 unos y ceros te lo dan como ese patrón de 12 dígitos hexadecimales. Pero claro, cada adaptador que en capa de enlace tiene su dirección MAC, también, bueno, creo que lo tengo en la transparencia que sigue, me estoy adelantando. Cada adaptador va a tener una dirección MAC única. Pero bueno, me adelanto. Cada adaptador, si nos paramos en capa de red, ¿qué va a tener también cada adaptador? Va a tener una dirección IP. Así que guarda con eso. Tenemos para el mismo adaptador en capa de red una dirección MAC, perdón, en capa de red una dirección IP y en capa de enlace una dirección MAC. Bueno, ¿de dónde salen las direcciones MAC? Son administradas y asignadas, así como teníamos una organización que asigna y administra las direcciones IP, lo mismo con las direcciones MAC, en este caso es la IEEE, y lo que hace es, cada fabricante de adaptadores de red recibe una porción única del espacio de direcciones MAC. Como son 2 a la 48, es muchísimo más que la cantidad de personas del planeta. La verdad que cada fabricante tiene pero millones de direcciones MAC para poder ir asignándole a sus placas. Lo que hace el fabricante después es, a cada adaptador le va poniendo una dirección MAC diferente. Es interesante que se tomó la decisión a nivel de capa de enlace de hacer una organización plana. En capa de red, si recuerdan, las direcciones IP contenían información, codificábamos dos datos en la misma dirección. Por un lado se codificaba en la misma dirección IP, se codificaba la dirección de la red y después la dirección de la computadora dentro de del adaptador dentro de esa red. Es dos datos en uno. Aquí no. Aquí todas las MAC están de manera plana. No es que algunos MAC se juntan con estos de acá y con aquellos de allá, no. Son todo lo mismo. No hay necesidad de distinguir, porque el que va a ser el distingo va a ser justamente la capa de red. O sea, para vos están todos. Cualquier dirección MAC puede hacer referencia a cualquier otra dirección MAC, y a lo sumo lo peor que puede pasar es que vos te quieras conectar con el MAC con determinado número y que ese MAC, ese adaptador con ese MAC no esté, no te conteste. Es lo peor que puede pasar. De eso no pasa. Así que es muy flexible. ¿Qué significa esto de que sea flexible? Podemos tomar una computadora, o mejor dicho, un adaptador. Lo que pasa es que el adaptador viene dentro de una computadora. Con una cierta MAC, sacarlo de una red, conectarlo a otra red sin cambiarle la MAC. En su momento, porque la MAC estaba en la ROM y era muy difícil de tocar, pero en realidad porque, como se organiza de manera plana, no te molesta. Ahora, dicho esto, no es obvio inferir, si cualquier MAC puede estar en cualquier red, no es obvio saber o inferir la dirección MAC de un determinado adaptador. Vos podés saber en qué red está ese adaptador, mirándole su dirección IP, ¿no? Pero, ¿cómo haces para saber su dirección MAC? Bueno, es una excelente pregunta. Justamente con las direcciones IP, si vos cambias una computadora de una red a otra, le tenés que cambiar el IP. Porque como cambió la red, tiene que cambiar la parte del IP que representa la dirección de red. Normalmente lo hacemos con el DHCP y no hay ningún problema, dejás de usar un IP, te asignan un IP diferente y salís andando. Pero noten que debemos cambiar la dirección de IP para poder cambiar de red. No podemos conservar la misma dirección IP. Mientras que con la MAC, ningún problema. Con la misma MAC estamos en una red o con la misma MAC estamos en otra red. Para traer todo junto, vamos a hacerlo con un ejemplo de estos integradores. Vamos a revisitar el ejemplo que habíamos hecho lo habíamos hecho a nivel de capa de red, pero ahora vamos a empezar vamos a ver qué dato adicional necesitamos producto de estar teniendo
conciencia de la existencia de la capa de enlace. Cuando vimos este ejemplo en capa de red, asumíamos que la capa de enlace funcionaba a la perfección. No nos preocupábamos de ella. Ahora hacemos al revés. Asumimos que anda perfecto la capa de red, pero vemos qué tenemos que hacer a nivel de capa de enlace para que esto prospere. El ejemplo fácil, el caso base, si quieren, de nuestro planteo recursivo, tenemos, por un lado, estas tres redes conectadas por un router en el medio, pero vamos con el caso fácil, el caso base. Queremos ir de la computadora A la computadora B. Miren la dirección IP de la computadora B y fíjense la tabla de forwarding. Dice que si quieres ir a la red 123.45.1, no hay próximo router. Te está diciendo distancia 1, te está diciendo es accesible directamente usando la capa de enlace. Bueno, veamos cómo funciona eso. Si yo quiero enviar el datagrama de A a B, primero miro, obviamente, la tabla de ruteo de A, descubro que B está en la misma red y tengo que usar la capa de enlace para enviarle el datagrama a B. Sea en una o varias tramas, recuerden que podía pasar que el MTU sea más pequeño, entonces había que fragmentar el datagrama. Pero, de nuevo, estamos asumiendo que está funcionando a la perfección. Entonces, la pregunta del millón es, si yo estoy en la computadora A y quiero enviar a la computadora B, y la tabla de forwarding me dijo que se lo envíe porque estamos en la misma red. Fenómeno. A la capa de enlace, ¿qué le digo? ¿Le digo, toma, envíalo a esta dirección IP? No, la capa de enlace, las direcciones IP no las entiende. La dirección IP es algo propio de la capa de red. Necesito yo traducir la dirección de la capa de red a una dirección que se pueda entender a nivel de capa de enlace. Para verlo gráficamente, tenemos que poner desde ya. Toda esta información la vamos a necesitar. Obviamente tenemos, por acá donde anda el cursor, tenemos el IP de origen, es el IP de la computadora A, el IP destino es el IP de la computadora B. Y esto es, ahí tenemos la carga útil es el datagrama IP. Digamos, esto es lo que me da la capa de red. La capa de red me da direcciones de red. Pero cuando yo esto lo transforme en una trama, debo yo de alguna manera adaptar lo que eran las direcciones de la capa de red en direcciones de la capa de enlace. No estoy diciendo todavía cómo lo vamos a hacer. Estoy tratando de plantear el problema. Para verlo gráficamente, la misma red que teníamos recién, que tenía direcciones IP asignadas a las computadoras, puntualmente a los adaptadores, también va a tener en paralelo esas direcciones MAC. Sí, acá, por una cuestión, no sé por qué. Porque no me entraba. Me quedaron la flechita apuntando a la computadora. Recuerden que las direcciones IP, a esta altura del partido, en capa de aplicaciones decíamos que identificaba a las computadoras. Como ya pasamos por la capa de red, es más, estamos en la capa de enlace, sabemos que las direcciones IP identifican los adaptadores. Si este tubito verde es el adaptador de red, la dirección IP está asociada al adaptador. La misma computadora puede tener múltiples direcciones IP porque la misma computadora puede tener múltiples adaptadores. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para averiguar la dirección MAC asociada a un determinado IP? Recién decíamos que necesito el MAC de origen y el MAC destino. El MAC de origen, ponele que lo averiguo. ¿Cuál es la MAC de origen? Mi MAC. Le pregunto al sistema operativo, ¿cuál es la MAC de este adaptador? Y el sistema operativo me lo dice. Pero ¿cómo hago para obtener la MAC más importante? La MAC destino. Que justamente es para poder resolver el forwarding cuando tengo computador de origen y destino en la misma red. Bien, justamente para resolver el ruteo IP, en este caso base inclusive, en el caso general también, vamos a necesitar encontrar el mapeo, la relación entre las direcciones de capa de red y las direcciones de capa de enlace. Lo vamos a hacer utilizando el protocolo ARP. Justamente en una red local, cada nodo que tenga una dirección IP va a tener asociado una tabla ARP. ARP es una sigla, ahora vamos a ver en la próxima transparencia, es el protocolo de resolución de direcciones. O sea, el nombre es súper ingenuo. Está muy bien. Los nombres tienen que ser así autodescriptivos. ¿Qué es una tabla ARP? Es ni más ni menos que un conjunto de ternas que recuerda ese mapeo. Y uno dice, si es un mapeo, ¿cómo terna? Bueno, porque vas a tener, por un lado, la dirección IP, por otro lado, la dirección MAC asociada, y como existe la posibilidad de que esta computadora
como decíamos recién, cambie de red, bueno, este mapeo tiene que tener un tiempo de vida. No es un mapeo estático, sino que es dinámico. Porque por ahí la computadora se había logueado acá y ahora me deslogué de acá, me logué del otro lado. Bueno, la dirección MAC cambió su dirección IP. Tengo que permitir que la tabla ARP no sea algo estático, sino que sea dinámico para justamente seguir esos cambios de ubicación de las direcciones IP con respecto a, bueno, de las direcciones MAC con respecto a las direcciones de red. Y ustedes saben, la dirección de red es una parte integral de la dirección IP. Justamente esto que les decía, el campo TTL es en cuánto tiempo tiene que ser olvidado el mapeo. Normalmente se utiliza un valor de 20 minutos. Ustedes están diciendo, che, pero ¿y si quiero que dure, por ejemplo, una computadora que está conectada físicamente a una red, entonces no va a cambiar de red porque está conectada por cable? El ejemplo de recién que cambio de red es una notebook, un celular, pero una computadora física, la de la oficina, está enchufada y no va a cambiar. ¿Cada 20 minutos me voy a olvidar cuál es su MAC? Sí, te olvidas cada 20 minutos. Para una computadora 20 minutos es una eternidad. Entonces, ¿y qué pasa cuando te olvidas cuál es su dirección MAC? Bueno, usando el protocolo ARP la volvés a descubrir. No es tan complicado. Hablando del protocolo ARP, ¿qué es este protocolo? Es el que construye las tablas ARP. Consideren el siguiente escenario. Decíamos, A le quiere enviar un datagrama a B. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Usando la capa de enlace. Y sabemos que, bueno, A conoce su dirección IP, obviamente, y también conoce la dirección IP de B, que es a quien quiere enviárselo. Se estarán preguntando, che, ¿y de dónde sacamos la dirección IP? No es problema nuestro. Viene de las capas superiores. Podemos sospechar que en algún punto alguien puso, no sé, google.com o lo que fuere. Justo tiene que ser uno que está en la misma red que vos. Se conectó a, no sé, un CEDUAR y estaba justo en la misma red y usando DNS se transformó ese nombre simbólico en una dirección IP que compartía la dirección de red con el IP de la computadora actual, y ahí te diste cuenta, mirando la tabla de forwarding, que lo tenías que poder acceder de manera directamente, pero te falta un dato fundamental: la dirección MAC del destino. Como es el caso más normal, supongamos que la tabla ARP no contiene la MAC del destino. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, es muy simple. Se le manda una consulta ARP a la dirección IP de B. O sea, vos preguntás específicamente por la computadora B, que recuerden, gracias a la tabla de forwarding, sabés que pertenece a la misma red. Entonces, pero yo no sé la dirección MAC de B. Entonces, ¿a dónde pregunto por B? A la dirección broadcast, pero la dirección broadcast de la capa de enlace. Justamente se reservó la dirección física 48 unos, 111, 48 veces el 1. Esa dirección física representa la dirección de broadcast. Entonces, cuando mandás una trama a esa dirección física, todos los adaptadores de la red local levantan esa trama. Y en particular, ya se imaginan para dónde vamos en la próxima transparencia. ¿Quién lo va a recibir? En particular, bueno, esto que les estoy contando. Todas las computadoras van a recibir esa consulta, porque se usó la dirección de broadcast. Normalmente un adaptador de red solo recibe las tramas direccionadas a su dirección MAC. Dirigidas a su dirección MAC. Pero también agarra las dirigidas a la dirección de broadcast. Como esta iba a la dirección de broadcast, la levantan todas las computadoras, y en particular, ¿quién la va a levantar? B. Porque asumimos que B estaba prendido y que si B estaba apagado, bueno, habrá un timeout, hay otro problema ahí. La va a recibir B, ¿y qué va a hacer B? Directamente le construye una respuesta ARP. ¿Y se la manda a A? ¿Y cómo se la manda a A? Eso no, creo que lo tengo a continuación. Es enviado a A directamente, usando la dirección MAC. ¿Y de dónde saca la dirección MAC? Porque estamos de nuevo, tenemos que tener cuidado de que no caigamos en un huevo la gallina. A no sabía la dirección MAC de B. ¿Y ahora B cómo hace para saber la dirección MAC de A? ¿No? ¿Huevo la gallina otra vez? No. No. Hay dos posibilidades. O ya la tenías en su tabla ARP, que esto es hacer trampa, o realmente hay un lugar en el cual sacar la dirección MAC de A. De la propia consulta.
¿Se acuerdan cómo es una trama? En la trama siempre se indica MAC de origen, MAC destino. En la consulta ARP que mandó a A, puso MAC de origen, la MAC de A. MAC destino, la dirección de broadcast, todos unos. Entonces cuando B lo recibe, ¿qué recibió ahí? La dirección MAC de A. En realidad, esto que yo aparentemente les muestro como alternativas de dónde saca B la dirección MAC de A, las dos alternativas son la misma. Porque cuando te llega la consulta de A, inmediatamente actualizas la tabla B, actualiza su tabla ARP. O sea, de alguna manera las dos respuestas son la misma. O sea, B, al recibir la consulta de A, inmediatamente sabe la MAC de A. ¿Y qué hace? Le manda la respuesta a A, informándole cuál es su dirección MAC. Continuamos. Cuando A reciba la respuesta de B, la respuesta usando el protocolo ARP, actualiza también su tabla. Recuerden, B actualizó su tabla y ya tiene la dirección de MAC de A. Y ahora A actualiza su tabla ARP y también tiene la dirección MAC de B. En realidad, ustedes saben, es un mapeo, entonces tiene el IP y la MAC asociado también con el TTL que fuera. Y por una cuestión de que las entradas de la tabla ARP duran un X tiempo, también se lo denomina en la jerga caché ARP. O sea que tabla ARP, caché ARP son términos para nosotros son términos intercambiables. No sé si concretamente hay alguna diferencia, pero para nosotros son lo mismo. Y bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué viene con ese TTL? Porque la idea es que el protocolo ARP, el estado que mantienen los nodos con respecto al resto de la red, es arbitrariamente lábil. Es un estado que rápidamente se olvida, se desactualiza, a menos que constantemente se esté refrescando, porque cuando se refresque, si te llega vos ves pasar un mensaje que te dice que la MAC de B era, te vuelve a insistir que la MAC de B era tal cosa, bueno, en ese momento vos volvés a actualizar tu caché ARP y le volvés a refrescar el TTL. Entonces normalmente si los nodos están activos, si hay 5 nodos activos, los 5 en la misma red, ¿no? Los 5 nodos van a tener en sus cachés la MAC de los otros 4. Su propia MAC, ya la saben, y van a tener la MAC de los otros 4 nodos constantemente con el TTL refrescado. Bueno, justamente, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué es lábil y todo este mecanismo automático de actualización? Porque la intención es que, fíjense que ARP es un protocolo que, no sé, tal vez ahora es la primera vez que lo escuchan mencionar. Si fue así, genial. Objetivo cumplido. Lograron que fuera tan plug and play que nadie se preocupó de su existencia ni de mantenerlo en funcionamiento. Bueno, ¿qué significa que sea plug and play? Que todos los nodos de una determinada red mantienen sus propias tablas ARP sin que el administrador tenga que andar configurando, agregándole entradas, borrando entradas o mirando las entradas. Sí, de curioso, la gente de computación cada tanto ponemos el comandito para hacer el dump y ver qué hay en ese momento en la tabla ARP, o nos ponemos a ver, cuando estamos estudiando el protocolo ARP, jugamos un rato con el Wireshark para ver los mensajes que van y que vienen, que a veces se pone controversial porque uno estudia que tiene 3 o 4 y por ahí hay 25, bueno, no importa. Salvo en ese momento, que estamos a propósito poniéndole la lupa encima, nos podemos olvidar de su existencia y la verdad que normalmente las cosas funcionan bien. Es el famoso, vieron que plug and play, un juego de palabras es plug and pray con R, ¿no? Como enchufá y rezá. En este caso es plug and play, es enchufá y disfrutá, jugá. Con esto cerramos lo que sería el caso base. Dos computadoras en la misma red que se encuentran mutuamente. Pero cuando habíamos estudiado el caso del ruteo en capa de red, habíamos hecho el caso base y el caso general. El caso general era de una computadora a otra que no estuviera en la misma red. Ok, veamos qué pasa en ese caso. Reconstruimos el ejemplo, lo cambio un poquitito. Acá tenemos dos computadoras A y B, pero que no están en la misma red. Estas nubecitas no son internet, son LAN. O sea, esto es una LAN de este lado y acá hay otra LAN. Acá hay dos computadoras, bueno, 3 adaptadores, porque el router también tiene un enlace, un adaptador en esta red local. Y acá hay 2, bueno, con esto nos alcanza para ilustrar lo que estamos mostrando. Y para hacerlo un poco más integrador también mostramos, no sé, capa física, capa de enlace, capa IP, capa de red. Estamos queriendo enviar, ahora cambió quién era la computadora B, ahora la computadora B está en otra red, no está en la propia red local de A.
¿Qué hacemos? Quiero armar un datagrama con origen A y destino B. ¿Cómo hago para saber la MAC de B? Podrían preguntarse. ¿Cómo hago ahora para saber cuál es la MAC de B? ¿Y saben qué? La MAC de B no me importa. ¿Por qué? Porque cuando A, no me acuerdo si lo tenía acá. Claro, cuando A mire su tabla de forwarding, le va a salir que B no está en su red local. Recuerden que estamos asumiendo que la capa de red funciona perfecto. O sea, el protocolo de ruteo anduvo y cargó las tablas de forwarding como corresponde. ¿Y qué me va a decir de B? Me va a decir que se lo tengo que enviar al router R. Sí, me va a decir del router R su dirección IP. Así son las tablas de forwarding. Hablan de direcciones IPs. Y puede pasar, me va a decir que lo tengo que enviar al IP 111110. ¿Qué pasó acá? Estoy viendo la trama. No sé por qué le puse el 222222. No sé qué pasó acá. Me perdí. Me debo haber quedado mal la transparencia, ¿no? Acá debería estar inventándoselo. Ah, perdón, sí, no dije nada. Me estoy metiendo la pata yo. El IP destino es el que vos querés, es este de acá. El IP destino no lo vamos a estar cambiando. Lo que se va a cambiar, ahora lo podemos ver que se cambia, es la MAC destino. Cuando nosotros en capa de red decíamos se lo mando al router, ¿qué significa? Que yo le pongo acá de IP destino el IP del router. Eso me confundí. Digo, no, para, es 111 con 110 al final. No. El IP destino no lo cambiás, porque siempre estás queriendo ir a la computadora B. Donde haces el paso, lo que sería el caso general, la llamada recursiva, si me siguen en la idea de que lo estamos tratando de ver como un caso base, un caso general, es acá, lo que está destacado en rojito. Cuando yo se lo quiero enviar a B, mirando la tabla de forwarding me doy cuenta que no está en mi red local, no está en este circulito de acá de la izquierda. Entonces, ¿a quién se lo tengo que enviar? A R. Me dice que el próximo es R. Bueno, se lo mando, claro. ¿De dónde saco yo esta MAC? El punto del medio es, ¿de dónde saco yo esta MAC? Mirando la tabla de forwarding me aparece este IP de acá. Si saco la tabla de forwarding, tiene IPs. Y bueno, en ese caso ahí sí necesito utilizar de nuevo el protocolo ARP. No hay problema porque tanto este adaptador como este adaptador están en la misma red local. Uso el protocolo ARP sin ningún problema y me transforma esta IP que figura en la tabla de forwarding. Sí, tal vez salteé pasos de lo que se hace en la capa de red, pero asumimos que la capa de red funciona y hacemos zoom, nos concentramos en lo que pasa en la capa de enlace. Me la transforma en el E6E900 que está acá, ¿no? MAC destino, E6E900 y dale que va. En este punto noten cómo le hicimos zoom al datagrama de la capa de red y cómo eso se entrama, se encapsula dentro de una trama y en la trama le aparecen las direcciones MAC, le aparece más información que lo que teníamos en la capa de red. Y esa información la conseguimos fácil. La MAC de origen la sabemos, ningún problema. La MAC destino la averiguamos usando el ARP. En este punto llega, bueno, la trama es enviada de A a R y noten cómo esta información desaparece. Cuando pasa por acá y llega al router le llega el datagrama de capa de red, no la trama. La trama es consumida por el enlace. Esto es muy interesante. A mí me resulta interesante. Y noten cómo es muy importante entonces que el IP destino sea el correcto. Y el IP de origen es anecdótico. Recuerden que el IP de origen, en este caso, cuando es multicasting a veces se lo utiliza. En el caso de Unicast, como estamos viendo aquí, el IP de origen es anecdótico. Lo usará, ponele la computadora de destino si tal vez este era un datagrama en capa de transporte, era UDP, entonces tenés que mirar el IP para devolver la respuesta. No importa. Si miramos el IP destino, que es con el que consultamos a la tabla de forwarding del router en este caso. Extraemos ahí el datagram IP y como les decía, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Es mirar la tabla de forwarding del router. La tabla de forwarding del router se va a parecer al caso que vimos recién, porque me va a decir, ¿sabes qué? Ese IP 22222 está en la misma red local que una de las interfaces del router. Así que en ese momento R le va a arrimar el datagrama de A para B, se lo va a arrimar a través de una trama. ¿Cómo construye la trama? Noten, los datos en negrito son los que no cambiaron. Obviamente el IP de origen y IP de destino no cambia. Digamos, la carga útil, la capa de enlace no la puede tocar.
Porque la carga útil es lo que te dio la capa de red. Pues la capa de red no la debes tocar. Vieron que después teníamos, no sé, NAT, que estando en capa de red tocaba capa de transporte. Bueno, eso no, y lo criticamos, no estaba bien hacer eso. Y noten cómo si en rojito están los datos que cambian. Ya no tenemos más la MAC de origen. Y está bien, porque la MAC de A, ¿qué importa? En la red en la cual está B y el router. A no forma parte de esta red de acá. Es un dato que no importa. Entonces la MAC de origen va a ser, fíjense, y no es más la MAC esta de acá. Sí, este fue el destino de la trama que mandó A. Ahora, el origen de la trama que va a enviar el router es por otra boca. Es por la 1A23, ahí está, 1A23. No debo haberme equivocado porque hice copy-paste. Y ahora sí, fíjense que finalmente aparece la MAC de la computadora B. Si se preguntan, ¿de dónde sacamos la MAC de la computadora B? Bueno, usando el protocolo ARP. Estamos, tanto el router como la computadora B, como la computadora que está abajo, que termina en 221, están las tres en la misma red local. El protocolo ARP entre esas tres computadoras, entre esas tres interfaces, funciona a la perfección. Así que en ese punto hacemos una trama con la dirección B como destino y que llevamos el datagrama que nos habían encomendado, que nos había enviado en su momento la computadora A. El próximo paso es que ese datagrama llegue a B y lo que hace B es extrae el datagrama y como llegamos a destino, la flecha sigue para arriba. Ese datagrama, bueno, o el contenido, la carga útil de ese datagrama es entregado a la capa de transporte de la computadora B y el resto es historia. El resto sabemos que funciona a la perfección. Hasta acá integramos lo que había sido nuestro ejemplo de ruteo en capa de red. Le agregamos ahora, o nos concentramos en este ejemplo de recién, cómo el envío de información dentro de un enlace local, dentro de una red local, se integraba a ese ejemplo de más alto nivel de enviar información punta a punta de una red. Con esto dejamos acá y vamos ya a retomar en lo que nos resta de este módulo, viendo tecnologías más en concreto. Nos queda pendiente hablar de Ethernet, les adelantaba al comienzo de esta segunda parte, y obviamente también tenemos que hablar unas palabras de Wi-Fi, del Internet inalámbrico, y después alguna que otra cuestión de tecnologías modernas de enlace y data center y que sea, cosas más simpáticas de comentar. Pero no vamos a profundizar. Sí vamos a profundizar un poquito Ethernet y Ethernet inalámbrico. Casi me trabo. Dejamos acá.